Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Antonio? Si tu nombre es Antonio o Antonia, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Antonio de Padua. ¿Sabes que originalmente no se llamaba Antonio? ¿Sabes qué quiere decir Antonio? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes acerca de los milagros que Dios le concedió? El de los peces y el de el asno. ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de hoy. Iniciaremos esta historia contestándote la pregunta número 1. ¿Sabías que en realidad Antonio tenía otro nombre? Sí, su nombre de pila era Fernando. ¿Lo oíste bien? Fernando. Nació en Portugal, Lisboa, en el año 1195. Así es que iniciaremos hablando de Fernando. Fernando desde pequeño se consagró a nuestra Madre Santísima y a la Virgen María le dedicó su pureza. Le encantaba ir a visitar el Santísimo Sacramento. ¿Y saben cómo lo hacía? Iba de iglesia en iglesia en iglesia. Así es que era común ver a Fernando adorando al Santísimo Sacramento en diferentes iglesias. Era una persona que era sumamente compasiva. Le encantaba ayudar a los pobres. A sus 17 años de edad, empezó a tener ciertos problemas con tentaciones, pero nada que no pudiera vencer con la ayuda de Dios. Sin embargo, él buscaba cómo poder solucionar ese problema de las tentaciones para siempre. Y encontró que el mejor camino era irse a un monasterio. Y así es que entró al monasterio de los agustinos. A sus 17 años de edad, imagínense, muy joven, a sus 17 años de edad ya tenía altos niveles de santidad. Estuvo allí con los agustinos por un tiempo, pero había algo como que no le gustaba mucho. Y era porque él quería tener una vida mucho más rígida que con los agustinos. Pero ahí se quedó un tiempo en el convento. Cuando llegaron a Portugal, los restos de aquellos mártires que murieron en Marruecos, era tanta la impresión que le ocasionó a Fernando, que él en ese momento quiso ser parte de este grupo. ¿Y de quién era este grupo? Pues era de los franciscanos. Así es de que él quería también ir a Marruecos y morir como mártir. Y entonces hizo todo lo necesario para poder entrar con los franciscanos. A sus 27 años, él se cambió de monasterio, se fue con los franciscanos, y aquí es donde vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Cómo fue que se cambió de nombre? Bueno, porque cuando él ingresó como un franciscano, en ese momento cambió su nombre y se puso Antonio. Antonio, ¿por qué Antonio? Porque así se llamaba un abad que él admiraba, el abad Antonio. Y entonces él recibió este nombre, Antonio. Él pidió ir a Marruecos para ir
a predicar la palabra de Dios, pero sabía muy bien que de alguna manera podía ser un mártir. Sin embargo, cuando fue a Marruecos, él se enfermó y lo tuvieron que regresar. Así es de que regresó, pero regresó a Italia. En el año 1121 hubo una gran reunión de hermanos franciscanos. Se reunieron todos los franciscanos del mundo y ahí estaba Antonio. Pero en todo ese grupo, pues él pasó como uno más, desapercibido. Sin embargo, él le pidió a uno de los hermanos franciscanos que si le podía cambiar su celda. Y el hermano accedió. ¿Saben de qué se trataba? Esta celda era una celda que estaba en una cueva, en el monte, alejado. Entonces allí él se puso a orar, a meditar y hacía sus penitencias. Su penitencia más fuerte era el ayuno, pero ayunaba tanto que se desmayaba de hambre. Y así fue como él pasó ahí su tiempo. Y en un día le pidieron que pues preparara un sermón. Este sermón iba a ser dedicado a un grupo de jóvenes que se iba a ordenar sacerdotes franciscanos. Y él así lo hizo. Como había tenido mucho tiempo también en el convento y lo que más le gustaba a San Antonio era estudiar las escrituras, pues era una persona muy inteligente, muy letrada. Y empezó a armar su sermón. Se llegó la hora y cuando iba a dar el sermón tenía muchos nervios. Sin embargo, brilló de una manera espectacular. Tanto así que recibió elogios principalmente de una persona. ¿De quién creen que se trata? Del mismo San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís le dijo a Antonio que su vida era predicar. Ese sería su vida, la predicación. Y claro que lo fue, porque de ahí en adelante era uno de los mejores predicadores. Lo mandaron a Romaña, Italia, y allí había un grupo de herejes. Y pues él tenía que ir a combatir las herejías por medio de su palabra, de la predicación. Y claro que lo logró. Lo logró de tal manera que hasta los mismos herejes se quedaban pues con un sentimiento de que él tenía razón y unas palabras que penetraba el corazón que los convertía. Entonces, este grupo de herejes ya no dejaban que fuera el pueblo a escucharlo, porque todos querían escuchar a Antonio lo que tenía que decir. Ellos miraban en el pueblo que había unos herejes que se habían convertido, pues ellos también querían escuchar, pero los herejes que quedaban no los dejaban asistir a escuchar a San Antonio. ¿Y qué creen que hizo San Antonio? Pues resulta que aquí te voy a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Recuerdas acerca de los milagros que Dios le regaló? Pues aquí vamos a empezar a contestar esta pregunta. ¿Cuáles eran esos milagros que Dios le regaló? Y aquí te vamos a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Cuáles son esos milagros que Dios le concedió? Bueno, vamos a escuchar el primero. Y dice aquí directamente del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el libro número 2. Y aquí dice, en Rimini los herejes impedían que el pueblo acudiera a escuchar los sermones de Antonio. Entonces, San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar, oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no quieren escuchar. A su llamado acudieron miles y miles de peces. Se sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad
y los herejes tuvieron que ceder. Imagínense nada más. ¿Cuál alegría le dio a esa gente ver la situación de los peces, que hasta los mismos herejes otra vez se volvieron a convertir? Y algo tan importante, que San Francisco sabía que estaba dando muy buenos frutos en la predicación, pero San Francisco también estaba al pendiente de él, porque era su hermano en Jesús. Y él le escribió una carta donde le dijo: me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender las sagradas escrituras, pero que el estudio no apague el fervor por las oraciones. ¿Qué te parece? Un mensaje del mismo San Francisco de Asís. Y continúa la predicación, porque el Papa ahora necesitaba mandar a personas a Francia, porque en Francia estaba siguiendo lo mismo, problemas con los herejes. ¿Y a quién creen que mandaron? A San Antonio de Padua. Y entonces fue a Francia y empezó a predicar, y decían que estuvo un tiempo viviendo ahí y de poco en poco pudo convertir a aquellas personas, tanto que a veces las iglesias se abarrotaban de personas. Había ocasiones que sus sermones tenía que darlos afuera de la iglesia porque eran tantos que no cabían. Ahí en Romaña hizo muchos cambios, desde 1227 a 1230. Fue el tiempo que duró ahí, y dicen que todo ese pueblo se convirtió al cristianismo gracias a él. ¿Por qué gracias a él? ¿Qué hacía que sus sermones fueran tan buenos para que la gente los quisiera escuchar, incluyendo los herejes? Decían que Dios le había dado unos dones muy importantes a Antonio, porque era una persona muy estudiada, muy inteligente, tenía una voz potente, fuerte, tenía una personalidad tan amable y dulce, tenía también elocuencia en lo que él decía, no solo el decirlo, sino también en vivirlo. Porque decía, había una frase que él repetía mucho, que el problema principalmente del cristianismo no era el predicar, sino el vivir lo que predicabas. Y por eso la gente lo quería tanto. Pero después de durar este tiempo en Romaña, entonces lo mandaron a Padua. Y de ahí es donde viene el nombre de San Antonio de Padua. En Padua también muchas personas lo amaban. Muchas personas. Y te lo voy a leer directamente de aquí del libro, otra vez del libro de los santos que estamos estudiando. Y porque hubo muchas conversiones gracias a él. De hecho, dice el biógrafo de este tiempo que era poderoso en obras y palabras. Su cuerpo habitaba en la tierra, pero su alma vivía en el cielo. ¿Cómo no vas a querer a alguien así, verdad? Con estas características. Entonces, a él lo amaban en Padua. Allí él luchó principalmente con aquellas personas que prestaban dinero, los usureros. Recordarán, ya en otro video hemos hablado de esto. Y los usureros principalmente lo que hacen es prestar dinero, y después esta persona tiene que regresarles el dinero que le prestó más intereses. Pero cuando los intereses son tan elevados, prácticamente abusaban de los pobres. Y entonces San Antonio luchó mucho para erradicar esto. Y aquellos que de alguna manera se quedaron como prestadores, como prestamistas, habló con ellos y los convenció de que esas tarifas de extra que tenía que pagar la gente, que fueran muy módicas, para que en realidad también fuera una ayuda. Y además, a la cárcel nunca más volvió a ir a nadie por deber una deuda de este tipo. Que esto también era una gran ventaja, porque imagínate,
vas y pides dinero prestado, no lo puedes pagar y luego te meten a la cárcel, pues menos puedes pagar, ¿verdad? Entonces a esto también se dedicó San Antonio de Padua, ayudar al más necesitado. Si en algún momento tú has visto una imagen de San Antonio de Padua, quizás te preguntarás, ¿por qué siempre trae un niño en brazos? Bueno, porque dentro de los dones que Dios le regaló, cuando él estaba en éxtasis, como recordarán que le encantaba estar en presencia del Santísimo Sacramento, él podía ver al niño Jesús, a Jesús de bebé, y lo podía tocar. Entonces por eso ves esas imágenes de San Antonio de Padua que tiene un bebé, y ese bebé es el niño Jesús. Era una persona que en el simple hecho de la presencia de él había muchas personas que se convertían, tanto que hasta los ladrones del mismo Padua se arrepentían e iban y regresaban aquello robado. Cuando él estuvo en ese tiempo, toda la gente de Padua, había un cambio tan, pero tan fuerte, que por eso lo seguían amando, lo siguen amando hasta este entonces. Y ahora vamos a empezar a contestar la pregunta número 4. ¿Cómo murió San Antonio de Padua? Recordarán que cuando él regresó de Marruecos ya venía enfermo y su enfermedad se agravó. Sin embargo, también tenía un gran desgaste físico, porque le pasó lo mismo que a San Pablo. Se desgastaron en vida, y esto fue para poder salvar almas, para llevarlas hacia el Señor. Cuando él ya sintió que estaba cerca el día de su muerte, empezó a cantar himnos a nuestra Madre Santísima María. Y de repente dijo esta frase: veo venir a nuestro Señor. Y murió el 13 de junio del año 1231. Fíjense nada más, tenía 35 años de edad, muy joven, muy joven. Y la gente recorría las calles diciendo, dando la noticia: ha muerto el santo, ha muerto el santo. Imagínense toda la gente conmovida de Padua. Pero aún así siguen conservando en Padua sus restos con una enorme devoción. Y fíjense que inclusive aquí en el libro dice que han visto prodigios, han visto milagros. Recuerden que los santos no hacen milagros, los milagros solo los hace Dios, pero ellos son intercesores. Y ahora te voy a contar la otra historia, el otro milagro. Y este se trata de una persona que no creía en Jesús. Y dice, un descreído pidió al santo, a San Antonio de Padua, pero esto estamos hablando ya en su tumba, ya había muerto, que le diera la prueba con un milagro que Jesús sí estaba en la hostia, o sea, en la Santa Eucaristía. Aquel hombre dejó a su mula 3 días sin comer. Y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, lo presentó, y entonces puso allí un bulto de pasto fresco, y en el otro lado a San Antonio con una santa hostia. La mula, ¿con quién se iría? ¿Con el pasto? Tenía 3 días sin comer. Claro que no. La mula se fue hasta donde estaba San Antonio con la hostia, y ahí la mula se arrodilló. ¿Cómo ves? Se arrodilló. De esta manera le demostró a esta persona que no creía que Jesús efectivamente está en la Eucaristía. Y el Papa Gregorio XI lo declaró santo después de 1 año de haber fallecido. Y el Papa Pío XII lo declaró doctor evangélico.
La gente todavía dice que se ven algunos prodigios, algunos milagros ante la tumba de San Antonio de Padua. ¿Qué te pareció la historia de San Antonio? Me pareció fascinante desde el principio. Déjenme decirles que yo aprendo mucho en leer este libro, sacar el resumen y después compartirlo con ustedes, porque yo no sabía ni tenía idea que en realidad no se llamaba Antonio, que su nombre era Fernando. Pero aún así, imagínate, Antonio. ¿Y qué quiere decir Antonio? ¿Qué quiere decir tu nombre? Antonio quiere decir defensor de la verdad. Exacto. Si tu nombre es Antonio, ya sabes lo que significa. O Antonia, defensor de la verdad. Pero originalmente su nombre era Fernando. ¿Y sabes qué significa Fernando? Te recomiendo ver el video de El Rey Fernando. También lo encontrarás aquí en nuestra lista de videos. Y si tu nombre es Fernando, o más que nada, Antonio o Antonia, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, predicador, que Dios le dio muchos dones, el don de predicar, pero también el don de hacer milagros, y está allá en el cielo. Se desgastó su vida por recuperar almas para el Señor, y tú tienes su nombre. Yo te doy gracias por seguirme durante estas transmisiones. Espero te gusten. Hay muchos santos más que estudiar. Y yo espero que me acompañes en la siguiente edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.